Novena parte. Ascenso. El crepúsculo y la estrella de la tarde, y una clara llamada para mí. Sin que haya lamentos en el bar cuando me confunda con el mar. A. Tennyson. 92. Denie y Saot. Es el camino más largo, Denie. ¿Estás segura de que hemos de girar precisamente al sudoeste? Saot nadaba junto al trineo, manteniéndose a su altura con mucha facilidad. De vez en cuando salía a la superficie para respirar y reunirse con su compañera sin variar el ritmo. Sé que esto podría ser más rápido, Saot, respondió Denie sin levantar la vista de la pantalla de sonar. Cuidaba de no acercarse demasiado a las colinas metálicas. En aquella zona crecía la planta asesina. El relato de Toshio sobre su encuentro con la terrible planta la había aterrorizado y estaba decidida a dar un rodeo con tal de evitar cualquier colina que le resultase desconocida. Entonces, ¿por qué estamos regresando al lugar en que estaba el Streaker antes de que nos dirigiéramos hacia el sur? Por varias razones, contestó ella. La primera, porque conocemos esta ruta, ya que la hemos recorrido antes. Y porque el camino que lleva desde el antiguo emplazamiento de la nave hasta el caballo marino va hacia el sur, de forma que hay menos posibilidades de que nos perdamos. Poco convencido, Saot soltó una risita. Y en este camino hay posibilidades de encontrar a Ikai. Sospecho que ahora debe estar husmeando en el lugar donde se hallaba la nave. ¿Te ha pedido Hye-Jian que la busques? Sí, mintió Denie. En realidad tenía sus propias razones para querer encontrar a Ikai. Denie estaba asustada por lo que Toshio pretendía hacer. Era probable que quisiera prolongar su estancia en la isla hasta que las reparaciones del Streaker estuvieran terminadas y fuese demasiado tarde para que Takata-jin pudiera intervenir. Pero esto hacía imposible que la nave pudiera recogerlo yendo él en el trineo. En ese caso, la única oportunidad de Toshio sería el esquife. Tenía que encontrar a Ikai antes de que Hye-Jian lo hiciera. Hye-Jian podía decidir enviar el esquife en busca de Tomorley, y no de Toshio. Denie sabía que no actuaba del todo bien y se sentía un poco culpable de su decisión. Pero si podía mentir a un delfín, también podía mentirle a otro. 93. Takata-jin y Metz. El antiguo segundo movía la cabeza y rechinaba los dientes al contemplar el último sabotaje. Voy a ensartarles las entrañas en las ramas de los árboles, susurró. Los pesados brazos manipuladores de su armadura araña emitían chirridos. Ignacio Metz contempló los delgados y casi invisibles cables que cubrían el suelo de la lancha. Parpadeó intentando seguir el curso de los filamentos que se adentraban en el bosque. ¿No cree que está exagerando, teniente?, preguntó sacudiendo la cabeza. Me parece que lo único que está haciendo el chico es asegurarse de que no nos vamos antes de lo que hemos acordado. ¿Ha cambiado de opinión de repente, Dr. Metz?, dijo Takata-jin volviéndose para mirar al humano. ¿Cree que debemos permitir a esa mujer lunática que ahora está al mando del Streaker que lleve a nuestros compañeros de tripulación a una muerte segura? No, desde luego que no. Metz se encogió ante la cólera del oficial delfín. Estoy de acuerdo en que debemos perseverar. Debemos intentar encontrar una forma de compromiso con los galácticos, pero ¿qué? Solo pienso que no debe culpar a Toshio por hacer su trabajo, dijo Metz encogiéndose de hombros, indeciso. Takata-jin chasqueó sus mandíbulas con un ruido que parecía un disparo e hizo avanzar a la araña en dirección a Metz, deteniéndose a menos de 1 metro de distancia del nervioso humano. Usted piensa. Esto es el colmo. Usted, que tiene la arrogancia de pensar que su sabiduría sobrepasa a la de los consejos de la Tierra. Usted, que ha introducido pequeños monstruos en una tripulación ya problemática. Usted, que se ha mentido a sí mismo para creer que todo andaba bien y que ha ignorado las señales de peligro cuando su sabiduría resultaba necesaria para sus desesperados pupilos. Sí, Ignacio Metz. Dígame qué piensa. Takata-jin soltó un bufido de burla. Pero nosotros, usted y yo estamos de acuerdo en casi todo. Mis fines con Genis Estenos han sido sus más leales partidarios. Son los únicos que se pusieron a su favor. Sus estenos no son auténticos estenos y son criaturas ignorantes y excéntricas que no pertenecían a esta misión. Las he utilizado del mismo modo que lo he utilizado a usted. Pero no me equipare con sus monstruos, Metz.
Aturdido, Metz retrocedió hasta el casco de la lancha. De las cercanías llegaban ruidos de motores que se aproximaban. Takata Jin lanzó a Metz una mirada llena de desprecio y le indicó por señas que permaneciese callado. La araña de Sreekapol avanzaba entre el follaje. Los cables llevan a la CH Charca, anunció el delfín. Hablaba un ánglico de tono tan agudo que Metz apenas podía comprenderle. Descienden y rodean el pozo del árbol TT taladrador. ¿Los has cortado? Sí. Takata Jin asintió. Por favor, Dr. Metz, prepare a los Kiki. Son nuestro segundo artículo de cambio y deben estar listos para ser inspeccionados por cualquier raza con la que contactemos. ¿A dónde irá usted? Le preguntó Metz. No le gustaría saberlo. Metz vio decisión en la mirada de Takata Jin. Luego se fijó en los 3 estenos. En sus ojos había el brillo impaciente de la demencia. Los está incitando en primal. Dijo con voz entrecortada. Estoy seguro. Los está llevando al borde del abismo. Va a convertirlos en asesinos. Después ya me enfrentaré con mi conciencia, Dr. Metz, dijo Takata Jin con un suspiro. Entretanto, haré lo que debo hacer para salvar la nave y nuestra misión. Como los delfines cuerdos no pueden matar seres humanos, necesito delfines dementes. Los 3 estenos se rieron burlonamente del Dr. Metz. Este les miraba a los ojos aterrorizados y escuchaba sus salvajes chasquidos. Usted no está en sus cabales. Sí lo estoy, Takata Jin sacudió la cabeza compadecido. Es usted quien está loco. Estos fines están locos. Yo solo estoy actuando como lo haría un ser humano desesperado y con plena devoción a sus obligaciones. Patriota o criminal, es cuestión de puntos de vista, pero soy un ser consciente. Usted no puede volver a la Tierra, dijo Metz con los ojos saliéndosele de las órbitas, con alguien que sepa. Palideció y fue a toda prisa hacia la esclusa de aire. Takata Jin no tuvo siquiera que dar la orden. De la araña de Sreekapol brotó un rayo azul de luz aclínica. Ignacio Metz suspiró y cayó sobre el lodo, fuera de la escotilla de la lancha. Miró a Sreekapol como un padre miraría a un hijo que lo ha traicionado. Takata Jin se dirigió a su tripulación disimulando como pudo la náusea que le revolvía las entrañas. Buscad, buscad, buscad y matad, matad a los humanos de piel suave y a los monos peludos. Yo espero aquí, espero aquí. Los fines dieron un chillido de asentimiento al unísono y se adentraron en el bosque como si de uno solo se tratara, con los grandes brazos manipuladores apartando árboles como si fueran matorrales. El humano gimió. Takata Jin le observó y decidió acabar con sus desgracias. Le hubiera gustado hacerlo, pero no quería obligarse a sí mismo a cometer un acto de violencia contra un ser humano. Ya basta, pensó. Quedan todavía algunas reparaciones por hacer. Tengo que estar preparado para cuando regresen mis monstruos. Takata Jin pisó delicadamente al debilitado humano y subió hasta la esclusa de aire. Dr. Metz. Toshio volvió de costado al herido y alzó su cabeza. Este gimió mientras le aplicaba un analgésico en aerosol sobre la garganta. Dr. Metz, ¿puede oírme? Metz miró al joven con ojos legañosos. Toshio. Tienes que escapar, hijo. Takata Jin ha enviado. Lo sé, Dr. Metz. Estaba escondido entre los árboles y vi cómo le disparaba. Entonces pudiste oír, sí, señor. Ya ves lo idiota que he sido, no es momento de lamentarse, doctor. Tenemos que escapar. Charlie Dart está escondido aquí cerca. Iré a avisarle mientras los estenos están peinando otra zona de la isla. A él también lo buscan, dijo Metz haciéndose al brazo de Toshio. Lo sé. Y usted nunca habrá visto a un Chink tan aturdido. Él creía sinceramente que jamás pensarían que me estaba ayudando. Déjeme ir a buscarlo y escaparemos juntos. Metz tosió y una espuma roja emergió de sus labios. Movió la cabeza, en un gesto de negación. No. Al parecer he sido asesinado por mi propia desmesura, como Víctor Frankenstein. Déjame, debes coger tu trineo y marcharte. Toshio hizo una mueca. La primera parada que hicieron fue en la charca Dr. Metz. Los he seguido y he visto cómo hundían mi trineo. Corrí delante de ellos para poder ahuyentar a los Kiki de la isla. Denie me enseñó su señal de peligro y cuando la he gritado, han salido corriendo como locos.
Así están a salvo de los estenos. No son estenos, le corrigió Metz. Demensos etus Metzi, es lo que hay que decir. Los delfines locos de Metz. Creo que soy el primer muerto a manos de los delfines desde. Se puso el puño ante la boca y tosió de nuevo. Metz vio el rojo esputo que tenía en la mano y luego miró a Toshio. Íbamos a entregar a los Kiki a los galácticos, ¿sabes? A mí no me parecía bien, pero me convencieron. Takata Jim. Sí. Pensaba que informar a los Edge de la situación de la flota abandonada no bastaría. ¿Tiene las cintas? Toshio se sentía aturdido. Pero es posible que... Metz no le escuchaba. Parecía decaer rápidamente. Pensó que no serían suficiente para ganar la libertad del Sireaker y decidió darles también los aborígenes. El hombre se agarraba débilmente al brazo de Toshio. Tienes que liberarlos, Toshio. No permitas que los capturen los fanáticos. Son muy prometedores. Es mejor que tengan tutores comprensivos. Quizá los unten, o los sinianos, pero nosotros no somos los apropiados para esa tarea, los convertiríamos en caricaturas nuestras. Metz se desplomó. Toshio se quedó junto a él. Era todo lo que podía hacer por el hombre. Su pequeño botiquín de primeros auxilios no le salvaría pero le ahorraría dolor. Un minuto más tarde, Metz se incorporó de nuevo. Alzó los ojos pero no veía. Takata Jim, dijo ahogándose. Nunca había pensado en ello antes. Es exactamente lo que hemos estado buscando. No me di cuenta, pero no es un delfín. Es un hombre. ¿Quién hubiese dicho? Su voz se desvaneció y puso los ojos en blanco. Toshio no le encontró el pulso. Dejó el cuerpo tumbado sobre el suelo y se deslizó hacia el bosque. Metz ha muerto, le dijo a Charles Dart, cuya cabeza asomaba entre las ramas con el blanco de los ojos muy brillante. Pero es un homicidio, lo sé, asintió Toshio simpatizando con el sentimiento de Charles Dart. La única técnica estándar de elevación que los humanos habían tomado de los galácticos sin modificarla, era la gran repulsión ante el asesinato de los tutores por sus pupilos. Algunos la consideraban excesivamente hipócrita, si se tenía en cuenta el comportamiento liberal de los hombres en otros aspectos. Y sin embargo, entonces no se lo pensarán dos veces antes de dispararte a ti o a mí. Toshio se encogió de hombros. ¿Qué vamos a hacer? Charlie había perdido toda su sobriedad profesional. Miraba a Toshio y esperaba que éste le aconsejara. Él es el adulto y yo soy el niño, pensó Toshio con amargura. Tendría que ser a la inversa. No, eso es una idiotez. La edad o la relación tutor-pupilo no tienen nada que ver. Yo soy militar. El que nos mantengamos con vida es deber mío. Mantuvo oculto su nerviosismo. Haremos lo mismo que hemos hecho hasta ahora, Dr. Dart. Vamos a acosarlos y a intentar retrasar su partida lo máximo posible. Dart parpadeó unas cuantas veces seguidas, y luego objetó. Pero entonces no habrá salida para nosotros. ¿Puedes conseguir que el Streaker venga a buscarnos? Eso no está en mis manos, pero creo que, si puede, Gillian lo hará. Pero usted y yo ahora somos prescindibles. Trate de comprenderlo, Dr. Dart. Somos soldados. Se dice que es una satisfacción sacrificarse por el bien de los demás. Creo que es verdad. De otro modo, no existirían las leyendas. El chimp intentaba creerle. Sus manos se agitaban a causa del nerviosismo. Si consiguen regresar a la Tierra, contarán lo que hemos hecho, ¿no? ¿Usted qué cree? Sonrió Toshio. Charlie miró al suelo durante unos instantes. Podían oír a los estenos avanzando por el bosque, a una distancia. Toshio, hay algo que debieras saber. ¿Qué es, Dr. Dart? Ah, ¿te acuerdas de lo que yo quería hacer para retrasar un poco su partida? Su experimento. Sí, me acuerdo. Bien, los instrumentos que dejé a bordo del Streaker registrarán los datos, de forma que la información llegará a casa aunque yo no lo haga. Oh, eso es fantástico, Dr. Dart. Me alegro por usted, Toshio sabía lo que aquello significaba para el científico chimp. Sí, bien, es demasiado tarde para impedir lo que va a ocurrir, Dart sonrió ligeramente, así que pienso que debes saberlo para que no te sorprendas. Dígamelo, había algo en el tono de Dart que intranquilizó a Toshio.
Dentro de 80 minutos el robot estará donde yo quiera, dijo Charlie consultando su reloj. Miró a Toshio con cierto nerviosismo. Entonces mi bomba explotará. Toshio se apoyó contra el tronco de un árbol. Perfecto, es justo lo que necesitamos. Iba a decírselo a Takata-jin para que pudiéramos alejarnos en el momento de la explosión, explicó Charlie apesadumbrado. Aunque yo no me hubiera preocupado mucho. Examiné el mapa de la caverna que trazó Denie. Apostaría incluso que la colina no va a hundirse, pero, ya sabes, hizo un gesto con las manos. Toshio suspiró. De todas formas iban a morir. Por fortuna, ese último giro de la suerte no tenía, al parecer, implicaciones cósmicas. 94. Streaker. Estamos listos, anunció él con mucha flema. Hillian levantó la vista de la pantalla holo. Anne Suesi la saludó desde el umbral de la puerta, formando con los dedos la V de victoria. Las luces del pasillo bien iluminado proyectaban un trapezoide en el suelo de la habitación en penumbra. ¿Los ajustes de la impedancia?, preguntó ella. Perfectos. De hecho, cuando regresemos a la Tierra, voy a sugerir que compremos un montón de cascos viejos de los Tenanios para reparar con ellos a todos los Snarks. Iremos despacio debido al agua contenida en la crujía central, pero el Streaker despegará, y volará. Y será prácticamente imposible que recibamos un golpe que atraviese la carcasa externa. Por ahí arriba se están repartiendo todavía muchos golpes, dijo Hillian poniendo los pies sobre la mesa del despacho. La nave volará, y en cuanto a lo demás, el ingeniero se encogió de hombros. Lo único que le aconsejaría es que dejase dormir un par de horas al personal de máquinas porque, en caso contrario, en el momento del despegue estarán destrozados. Aparte de eso, todo es ahora cosa suya, Madame Capitán. Y no venga a pedirnos ningún otro consejo, siguió hablando sin dejarle intervenir. Hasta ahora, Hillian, ha hecho usted muy buen trabajo y ni TSHT ni yo vamos a decir otra cosa que sí, señor, muy bien, señor. De acuerdo, asintió Hillian cerrando los ojos. Anes miró hacia el laboratorio de Hillian a través de la puerta abierta de la oficina de esta. Tenía conocimiento de la existencia del viejo cadáver puesto que había ayudado a Tom Morley a trasladarlo a la nave. Vislumbró una silueta suspendida dentro de un ataúd de cristal. Anne se estremeció y desvió la vista. El visor holo de Hillian mostraba una pequeña representación, del tamaño de una pelota de ping-pong, del planeta Kitrud, y las lunas de este como un enjambre de minúsculos insectos. Suspendidos en el espacio, se veían dos grupos de manchas azules y rojas acompañadas de diminutas letras código de ordenador. No parece que queden demasiados de esos indecentes sodomitas, comentó Suesi. Esas son justamente las naves situadas en el espacio cercano. La vista general de un astrón cúbico muestra dos escuadrones aún importantes de los galácticos. No podemos identificar de qué flota se trata, pues el ordenador de combate asigna colores en función de sus movimientos. Al parecer, las alianzas ahí arriba siguen modificándose. Y hay montones de supervivientes refugiados en las lunas. Suesi frunció los labios. Iba a preguntar algo que estaba en la mente de todos, pero se contuvo. Y sin embargo Hillian respondió a su pregunta no formulada. Seguimos sin tener noticias de Tom, ella se miró las manos. Hasta estos momentos tampoco hubiésemos podido utilizar su información, pero ahora, interrumpió sus palabras. Pero ahora tendríamos que saber si despegar puede significar un suicidio, dijo Suesi completando la frase a medio acabar de Hillian. Vio que ésta examinaba de nuevo el visor. Está intentando descubrirlo por sí misma, ¿no es cierto? Hillian se encogió de hombros. Tómate una hora, Anes, o 3, o 10. Di a tus fines que echen una cabezada en sus puestos y que conecten sus máquinas de dormir con el puente. Tal vez estoy equivocada, frunció el ceño al contemplar las manchas en movimiento del visor, nosotros podemos elegir el menor de los males. Quedarnos aquí escondidos hasta que nuestras encías empiecen a volverse azules debido al veneno del metal o nos muramos de hambre. Pero tengo el presentimiento, de que debemos actuar enseguida, dijo sacudiendo la cabeza. ¿Y qué hay de Toshio, y Kai y los demás? Hillian no contestó. La respuesta no era necesaria. Unos instantes después, Suesi se marchó, cerrando la puerta a sus espaldas. Puntos.
Los sensores pasivos del Streaker no podían detectar más que pequeños puntos en movimiento que a veces se unían en brillantes racimos y que cuando se separaban lo hacían en menor número. El ordenador de combate examinaba aquellas figuras y sacaba conclusiones provisionales. Pero la respuesta que ella necesitaba no llegaba nunca. Las flotas supervivientes reaccionarán con indiferencia ante la aparición repentina de un crucero tenanio perdido mucho tiempo atrás, o por el contrario aunarán sus fuerzas para hacerlo desaparecer de los cielos. Gillian tenía que tomar una decisión. Nunca se había sentido tan sola. ¿Dónde estás, muchacho? Vives, lo sé. Puedo sentir tu lejano aliento. ¿Qué estás haciendo ahora? A su izquierda, una brillante luz verde empezó a emitir destellos. ¿Sí? Dijo al operador de comunicaciones. Doctora Baskin. Era la voz de Watasetti, desde el puente. Hay una llamada de Ikai. Kreideki está con ella. Pásame la comunicación. Se produjo un silbido mientras el operador subía el volumen de la débil señal. Gillian. ¿Eres tú? Sí, Ikai. Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Y Kreideki? Estamos los dos muy bien, asistenta de la vida. Por lo que nos ha dicho el fin del puente, veo que no nos necesitáis en absoluto. Son unos malditos mentirosos. Vampiros de sus tutores. Y no cambiaría ni a uno de ellos por mi brazo izquierdo. Escucha, faltan 5 delfines de la tripulación, debes estar alerta, 2 de ellos son regresivos y altamente peligrosos. La línea silbó unos instantes y luego llegó la respuesta. No te preocupes, 4 de ellos han muerto. Dios mío. Dijo Gillian cubriéndose el rostro con las manos. Kepiro está con nosotros, y Kai respondió a la pregunta que Gillian no había formulado. Pobre Aki, suspiró Gillian. Haz saber a Calaña que murió cumpliendo su deber. Kepiro dice que fue valiente y cognoscitivo hasta el final. Ikai, tú eres ahora la capitán. Necesitamos que regreses de inmediato. En este instante te hago oficialmente el traspaso de poderes. No, Gillian, la interrumpió. Aún no, por favor. Todavía hay cosas que debo hacer con el esquife. Tenemos que recoger a los de la isla y a los Kiki voluntarios. No creo que tengamos tiempo, Ikai. Las palabras sonaban amargas al pensar en la brillante y siempre modesta Denie Sudman, en el erudito Saot, y en Toshio, tan joven, tan noble. ¿Ha llamado Tom? ¿Hay alguna emergencia? Ni una cosa ni otra, todavía. Pero, ¿entonces qué? No podía explicarse. Lo intentó en ternario. ¿Qué sonido tan penetrante oigo? Toque de clarines, motores acelerados, las lágrimas por un amor perdido, rápidas, muy rápidas. En el esquife se produjo un largo silencio. Luego no se oyó la voz de Ikai, sino la de Kreideki que respondía. En su ternario repetitivo, de frases simples, Gillian solo pudo captar un ligero indicio de algo profundo y un poco misterioso. Sonidos, todos los sonidos contestan algo. Acciones, todas las acciones producen sonidos. Pero el deber, todo el deber llama en silencio. Gillian contuvo la respiración hasta que oyó desvanecerse la última nota de Kreideki. Un temblor helado le recorrió la columna vertebral. Adiós, Gillian, dijo Ikai. Haz lo que creas que debes hacer. Regresaremos tan pronto como podamos. Pero no nos esperes. Ikai. Gillian se agarró al radiotransmisor pero la comunicación se cortó antes de que pudiera decir nada más. 95. Toshio. Ambas esclusas de aire están cerradas por dentro, anunció Toshio jadeando al regresar a su escondrijo. Me parece que tendremos que intentarlo como usted lo hizo. Charles Dart asintió y lo condujo hasta los impulsores de popa de la pequeña astronave. Por 2 veces, tuvieron que encaramarse a unos altos árboles mientras los hienas patrullaban la zona. A los dementes fines no se les había ocurrido, al parecer, mirar hacia arriba en busca de sus presas. Pero Toshio sabía que no tendrían escapatoria si los cogían en campo abierto. Charlie quitó la tapa posterior del pasillo de mantenimiento que estaba entre los motores. Entré por ahí arrastrándome entre los circuitos del combustible hasta llegar al panel de acceso de esa mampara, dijo, señalando, mientras Toshio contemplaba el laberinto de tubos.
No es de extrañar que nadie buscase ahí a un polizón, comentó Toshio mirando con asombro a Dart. Y es así como entró también en el arsenal, trepando por las tuberías en las que no cabría ningún humano. El planetólogo asintió. Me parece que no podrás acompañarme. Lo que significa que tendré que sacar a esos bichitos yo solo, ¿no? Creo que están en la bodega de popa, asintió Toshio. Toma, aquí tienes el codificador. Le tendió el dispositivo traductor. Parecía un gran medallón colgado de un collar. Todos los Neochims estaban familiarizados con los codificadores ya que, por lo general, tenían problemas para hablar hasta la edad de 3 años. Charlie se lo pasó por la cabeza. Empezó a trepar por la pequeña abertura, pero se detuvo y miró al guardiamarina con el rabillo del ojo. Dime, Toshio. Imagina que esta es una de esas naves zoológico del siglo XX y que ahí hubiera un montón de chims presensitivos en la bodega de una nave Clipper, o lo que usaran entonces para ir desde África a algún laboratorio o circo. ¿Te arriesgarías a rescatarlos? Con franqueza, Charlie, no lo sé, Toshio se encogió de hombros, me gustaría pensar que sí. Pero en realidad, no sé lo que hubiera hecho. Bueno, guárdame la espalda, dijo Charlie después de mantener sus ojos clavados un buen rato en los del humano. Este le ayudó a subir y el chimp se adentró en el laberinto mecánico. Toshio se quedó acurrucado bajo los impulsores, escuchando los ruidos procedentes del bosque. Cuando Charlie trató de sacar el panel de acceso interno, le pareció que hacía un ruido enorme. Luego dejó de oírlo. Volvió al bosque para recorrer con sigilo la zona circundante. Por el estrépito que le llegaba de la aldea de los Kiki, supuso que los hienas se estaban divirtiendo con un juego destructivo. Tenía la esperanza de que ninguno de los pequeños nativos hubiese regresado para presenciarlo, o lo que era peor, para ser presa de su violencia. Regresó a la lancha y consultó su reloj. Faltaban 17 minutos para que explotara la bomba. Llegó al área de mantenimiento y dedicó algunos minutos a hacer girar varias válvulas, estropeando sus fijaciones. Estaba claro que Takata-jin no necesitaría los impulsores para nada. Si había cargado el suficiente combustible, podría despegar con los motores gravitacionales. Si dejaba suelto el panel de acceso, disminuiría la estabilidad aerodinámica de la nave, pero incluso ese efecto sería poco importante. Las lanchas como aquella estaban construidas de un modo muy sólido. Se detuvo y se puso a escuchar. El alboroto del bosque se acercaba. Los fines estaban regresando. Date prisa, Charlie. Se llevó la mano al gatillo de su pistola de agujas, aunque no estaba seguro de poder apuntarlo bastante bien como para alcanzar a los delfines en las zonas donde no estaban protegidos por las arañas de metal. Vamos. Del interior de la cavidad le llegaron una serie de pequeños ruidos, palmadas y chapoteos. Unos chillidos intermitentes resonaban en la estrechez de la abertura y entonces vio aparecer un par de manos palmeadas de color verde. Estas fueron seguidas por la cabeza de un Kiki de expresión angustiada. El aborigen pasó a través del panel interno y se arrastró entre el laberinto de tubos hasta que, de un salto, fue a parar a los brazos de Toshio. El guardiamarina tuvo que soltar a la aterrorizada criatura y dejarla en el suelo para poder coger a la siguiente. El pequeño aborigen daba horribles y aterrorizados gritos. Por fin, los 4 estaban fuera. Toshio miró al interior y vio como Charles Dart intentaba poner de nuevo en su sitio el panel interior. No importa. Susurró Toshio. Tengo que hacerlo. Si no, Takata-jin notará un cambio de la presión del aire en su panel de mandos. Es una suerte que aún no lo haya visto. Vamos. Están, oyó el silbido de los brazos manipuladores y el crujido de plantas aplastadas. Están aquí. Voy a mantenerles alejados de vosotros. Buena suerte, Charlie. Espera. Toshio se arrastró unos cuantos metros entre los arbustos para que no pudieran adivinar de dónde venía. Luego se agazapó unos instantes y empezó a correr. Allí. Allí. Ballenero. Pescador de redes de Iki. Perseguidor de atunes. Allí. Mata. Allí. Los gritos de los estenos llegaban de muy cerca. Toshio se escondió tras un árbol de frutos oleosos mientras los rayos mortales de color azul volaban sobre su cabeza. Los Kiki, chillando, corrieron hacia el bosque.
Tosido se puso en pie y también corrió, procurando que el árbol le protegiese de sus perseguidores. Oyó ruidos por la izquierda y por la derecha al tiempo que los fines avanzaban a toda prisa para rodearlo. Su traje de inmersión le estorbaba mientras corría para llegar a los acantilados de la orilla antes de que el círculo se cerrase. 96. Tom Hurley. Pasó un rato escuchando la radio, pero a pesar de que reconoció las voces de algunas razas, la mayoría de las comunicaciones se establecían de ordenador a ordenador, por lo cual, de muy poco podría enterarse. Muy bien, se dijo a sí mismo. Voy a trabajar en la redacción. Ha de quedar bien. 97. El esquife. Denies se estrellaba contra las palabras que había preparado con tanto cuidado. Intentó plantear sus argumentos de otro modo, pero Ikai la interrumpió. Doctora Sudman. No es necesario que insista. De cualquier forma, nuestra próxima parada será en la isla. Vamos a recoger a Toshio si aún está allí. Y quizá tengamos también que vernoslas con Takata Jin. Nos pondremos en camino tan pronto como Kreideiki termine. Denies se sintió libre de toda la tensión acumulada. Ya no estaba en sus manos. Serían los profesionales los que se hicieran cargo de las cosas. Podía relajarse. ¿Cuánto falta para? Ikai sacudió la cabeza. Kreideiki no cree poder hacerlo en menos tiempo que la vez anterior. Pero no puede tardar mucho. Entretanto, ¿por qué Saot y tú no descansáis un rato? Denies asintió y buscó un lugar para tumbarse en la pequeña cubierta. Saot llegó nadando junto a ella. Dime, Denies, ya que los dos hemos de descansar, ¿por qué no nos rascamos la espalda el uno al otro? Bueno, dijo Denies riendo, pero no te entusiasmes demasiado, ¿de acuerdo? Kreideiki intentó razonar con ellos una vez más. Estamos desesperados. Tal como antes lo estabais vosotros. Ofrecemos esperanza a los pequeños seres inacabados de este mundo. Esperanza de crecer sin tener que doblegarse. Nuestros enemigos también serán los vuestros, cuando llegue el momento. Ayudadnos. Los parásitos palpitaron y vibraron en respuesta. Transmitían una sensación en parte de aislamiento psíquico, depresión y altas temperaturas. Era una canción claustrofobia de alabanza a las rocas vivas y a los metales en fusión. Más abandono, paz más libertad. Aislamiento más se hizo silencio súbitamente con el chillido de una torturada maquinaria. El robot que había estado tanto tiempo a 2 kilómetros de profundidad en el estrecho pozo del árbol taladrador acababa de ser destruido. Kreideiki chasqueó una frase familiar en ternario. Esto es, así es. Tuvo la tentación de entrar de nuevo en el sueño. Pero en ese nivel de realidad no había tiempo para tales cosas. Su nivel de realidad se encontraba donde estaba su deber. Más tarde, tal vez. Más tarde visitaría de nuevo a Nukapai. Quizás ella le contaría las cosas innombrables que había oído en las vagas avenidas de la presciencia. Volvió a dirigirse a la esclusa de aire de la pequeña astronave. Ikai, al ver que se aproximaba, empezó a calentar los motores. 98. Tom Hurley. Detectado un pequeño grupo de delfines a unos cuantos cientos de pactars al norte de esta posición. Se dirigen hacia el norte a toda velocidad. Tal vez vengan hacia aquí a ver qué ha sucedido en la batalla. Deprisa. Es el momento de atacar. Tom desconectó el receptor. La cabeza le dolía por el esfuerzo de concentración que tuvo que hacer para hablar en Galáctico 10 a tanta velocidad. No es que creyese que los hermanos de la noche iban a aceptar su voz como la de uno de sus exploradores desaparecidos. Pero eso carecía de importancia para su plan. Todo lo que deseaba era llamar su atención antes del golpe final. Cambió de frecuencia y se dispuso a hablar en Galáctico 12. En realidad, aquello resultaba divertido. Le hacía olvidar la fatiga y el hambre y satisfacía su sentido estético, aunque todo eso significase que muy pronto llegarían todos con sus respectivos pupilos a buscarle. Guerreros Paa. Paap Klepkoap Puberap Zoroabul. Informen a la madre de la flota Zoro de que tenemos noticias. Tom se rió del juego de palabras que solo podía pronunciarse en Galáctico 12 y que, sin embargo, estaba seguro de que los Zoro jamás entenderían. 99. Hillian algo estaba haciendo que todas las flotas se movieran de repente al mismo tiempo.
Los reducidos escuadrones se separaban de sus flotas y se unían a los pequeños grupos de las lunas de Kitrut, dirigiéndose todos hacia el planeta. Mientras se reunían, los grupos se arremolinaban y unas pequeñas explosiones sustituían a las luces individuales. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Fuera lo que fuese, a Gillian le pareció que aquello les daría una oportunidad. Doctora Baskin. Gillian. Era la voz de TSHT en el radiotransmisor. Estamos recibiendo comunicación de nuevo desde la superficie del planeta. Proviene de un solo transmisor pero habla cada vez en una lengua galáctica diferente. Juraría que se trata siempre de la misma voz. Se inclinó hacia adelante y pulsó un interruptor. Ahora mismo voy, TSHT. Por favor, llama a la mitad de la tripulación libre de servicio para que acudan a sus puestos y deja a los otros que descansen un rato más. Desconectó el aparato de comunicaciones. Oh, Tom, pensó mientras corría hacia la puerta porque esto... ¿No se te podía haber ocurrido algo más elegante? ¿Algo menos desesperado? Seguro que no, se dijo a sí misma mientras cruzaba a toda prisa el corredor. Vamos, Gil, lo último que tienes que hacer es criticarlo. Llegó al puente en unos momentos y se dispuso a escuchar. 100. Tosió. Acorralado, Tosió no podía siquiera ni trepar a un árbol. Estaban demasiado cerca y le saltarían encima en el instante en que oyesen que se movía. Pudo oír cómo se acercaban cerrando la espiral. Tosió asió la pistola de agujas y decidió que era mejor atacar primero, antes de que estuvieran demasiado próximos para poder cubrirse. Era solo una pequeña arma de mano contra máquinas acorazadas y potentes láseres, y él no tenía tan buena puntería como Tom Hurley. De hecho, nunca había disparado antes a un ser sensitivo. Se arrastró hacia la derecha, en dirección a la orilla. Se movía con cautela para no producir ruido en el follaje. Pero unos instantes después de haber salido de su escondrijo, asustó a algún animalillo que salió volando y gritando entre los matorrales. Al instante, oyó que el sonido de las máquinas se aproximaba. Se escondió bajo un espeso arbusto y, cuando salió, se encontró frente a frente con el enorme pie de una araña. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Era un grito de triunfo. Levantó la vista para encontrarse con los locos ojos de Sreka Paul. El fin sonrió malévolo mientras accionaba la araña para que levantase el pie. Tosió rodó de lado mientras el pie se posaba en el lugar en que había estado. Cambió de dirección evitando una patada. El aparato mecánico retrocedió. Tosió no sabía qué dirección tomar. Disparó su pequeña pistola contra el acorazado vientre de la máquina y las minúsculas agujas rebotaron y se perdieron en el bosque. El silbido triunfal era primal puro. Ya lo tengo. En aquel momento la isla empezó a temblar. El suelo subía y bajaba. Tosió fue zarandeado a derecha y a izquierda y su cabeza golpeada rítmicamente contra la hierba. La araña se balanceó y se adentró a toda prisa en el bosque. El temblor se aceleró. Tosió rodó sobre su estómago y de algún modo luchó contra las oscilaciones para ponerse de rodillas. Se produjo un gran estrépito cuando dos arañas tropezaron en el claro. Una estalló, sumiendo a Tosió en el pánico. La otra lo vio y graznó de rabia. Tosió intentó desenfundar su pistola de agujas, pero el temblor de la isla hizo que ésta se inclinara. Se estableció una competición entre el delfín loco y Tosió para ver quién era el primero que podía apuntar y disparar. Entonces ambos se tambalearon al oír un grito que resonó en el interior de sus cabezas. Más malos. Malvados. Más dejadnos, en más paz. Era un grito de rechazo que hizo gemir a Tosió y que se llevara las manos a las sienes. La pistola se soltó de su agarro y cayó al cada vez más inclinado suelo. El delfín silbó estridentemente al ver que su araña quedaba colapsada entre convulsiones. Empezó a lamentarse. Lo siento. Lo siento. Perdón, tutor. Perdón. Tosió rodó hacia adelante. Intentó decir perdonado al pasar junto al delfín. No podía entender la conversación esquizoide del delfín. Ven hacia este lado, si puedes, le gritó, mientras trataba de dirigirse hacia la costa. El ruido en su cabeza parecía un terremoto. De alguna forma, Tosió consiguió ponerse en pie y avanzar dando tropezones por el bosque. Cuando llegó al borde de la colina, el mar estaba cubierto de espuma.
Toshio miró en todas direcciones pero en ninguna parte parecía más calmado. En aquel instante se oyó el rugir de unos motores. Se volvió y vio como un torbellino de vegetación desgarrada se elevaba a menos de 100 metros de distancia. La lancha gris metálico despegaba rápidamente sobre el oscilante bosque. La rodeaba un brillante nimbo de ionización. A Toshio se le pusieron los pelos de punta cuando la isla fue barrida por un campo de antigravedad. La lancha viró despacio y pareció vacilar. Luego, con un sordo retumbar se lanzó hacia el horizonte oriental. Toshio se agazapó y se sujetó las ropas cuando le alcanzó la onda expansiva. No había tiempo que perder. Tanto si Charles Dart había podido escapar como si no había podido hacerlo. Toshio se puso la máscara sobre el rostro, la sujetó con una mano, y saltó. Tutor de Ifni, rezó. Y cayó en las aguas tumultuosas. 101. Galácticos. Sobre el planeta, las pequeñas flotillas de los destruidos acorazados hicieron una repentina pausa en su generalizada carnicería. Habían abandonado sus escondites en las minúsculas lunas de Kitrut, sospechando la posibilidad de que las extrañas emisiones que se producían en el hemisferio norte del planeta fueran de origen humano. En su camino hacia Kitrut, las pequeñas alianzas se habían ensalzado las unas contra las otras con sus debilitadas fuerzas, hasta que una súbita oleada de sonidos psíquicos azotó a todo el grupo. Surgía del planeta con una potencia que nadie hubiese esperado, venciendo a los escudos Psi y dejando a las tripulaciones temporalmente inmóviles. Las naves continuaron su ruta hacia el planeta, pero sus tripulantes se sentían incapaces de disparar sus armas y de pilotar los navíos. Si hubiera sido un disparo, hubiera bastado para acabar con la mitad de las tripulaciones de las naves. Pero era un arma mental y solo produjo gritos de terror que resonaban en las cabezas de los tripulantes, conduciendo a los menos adaptables hacia una completa locura. Durante un buen rato los cruceros derivaron saliéndose de su formación, incontrolados, inclinados en las capas más altas de la atmósfera. Por fin el sí grito empezó a desvanecerse. El airado chillido se convirtió en un gruñido y desapareció, dejando imágenes ardientes en las mentes de los tripulantes, que volvieron a recobrar sus sentidos. Los Xatini y sus pupilos, que se habían alejado de los demás, miraron a su alrededor y descubrieron que habían perdido todo deseo de combate. Decidieron aceptar aquel hecho como una invitación a retirarse. Sus 4 zarrapastrosos navíos abandonaron el sistema de Ctesemene tan deprisa como se lo permitieron sus motores. Los Slake fueron más lentos en recobrar el sentido después de sucumbir al aturdidor grito mental, se desviaron para unirse a las naves de los hermanos de la noche. Los hermanos se recuperaron enseguida y usaron a los Slake para sus prácticas de tiro. 2 naves de guerra Jofur con pilotos automáticos altamente sofisticados aterrizaron en la vertiente de una humeante montaña, mucho más al sur de su destino de origen. Las armas automáticas vigilaban la llegada de enemigos mientras los Jofur se debatían en la confusión. Por fin, cuando el sonido psíquico cesó, las tripulaciones recuperaron la conciencia y retomaron el control de sus naves que ya habían aterrizado. Los Jofur se disponían a despegar de nuevo para dirigirse al norte, cuando toda la cima de la montaña explotó y voló por los aires formando una columna de vapor sobrecalentado. 102. Streaker. Gillian se quedó con la mirada fija y la boca abierta hasta que los chirridos empezaron a disminuir. Tragó saliva, sus oídos estaban a punto de estallar y sacudió la cabeza para librarse del aturdimiento. Entonces vio que los delfines la estaban mirando. Nos encontramos bien, Gillian, TSH parecía aliviada. Hemos detectado una explosión sí muy poderosa hace solo unos instantes. Atravesó con facilidad nuestras protecciones y parece que te ha dejado atontada unos minutos. Pero aparte de una momentánea incomodidad, nosotros apenas la hemos notado. Debe ser mi percepción extrasensorial que me hace más vulnerable, dijo Gillian frotándose las sienes. Esperemos que los Edge no repitan más ataques como este, se interrumpió. TSHT sacudía la cabeza. Gillian, no creo que fueran los Edge. Y, en caso de que lo fueran, nosotros no constituíamos su objetivo. Los instrumentos indican que la explosión se produjo muy cerca y que estaba sintonizada de un modo preciso para que no pudiera ser percibida por los cetáceos.
Tu cerebro es parecido al nuestro, por eso solamente lo notaste un poco. Suesi dice que apenas ha sentido nada. Pero imagino que los galácticos han pasado un mal rato con esa tormenta, sí. No lo entiendo, dijo Hillian sacudiendo la cabeza por segunda vez. Pues ya somos dos. Pero supongo que no hay nada que entender. Solo puedo decirte que en el mismo instante en que se produjo la explosión sí, hubo un temblor de tierra a menos de 200 clics de aquí. Ahora empiezan a llegar las ondas de choque. Hillian nadó hacia el puesto de TSHT en el puente del Streaker. La teniente Delfín señaló con la mandíbula la esfera que representaba el planeta. Cerca de la posición que ocupaba el Streaker en el globo, se veía un racimo de símbolos rojos que destellaban. Es la isla de Toshio, dijo Hillian. Entonces, Charlie tenía una bomba. ¿Cómo dices? TSHT parecía confundida. Yo creía que Takata Jin las había confiscado. Nave despegando, anunció un oficial de detección. Anti-G estasis en el mismo lugar del seísmo, a 150 clics de distancia, la nave se dirige ahora hacia Mach 2, rumbo este. Hillian miró a TSHT. Las dos habían pensado lo mismo. Takata Jin. Tendremos que enfrentarnos con una decisión, dijo Hillian. Que sigan a esa nave para ver a qué flota se dirige. Y despertad a los que estaban libres de servicio. Bien, señor. Aquellos que se las arreglaron para seguir durmiendo los últimos minutos. TSHT se volvió a transmitir la orden. Poco más tarde el computador de combate empezó a parlotear. ¿Y ahora qué? Preguntó Hillian. Unos diminutos puntos de color amarillo brillante empezaron a aparecer en la esfera que representaba Kitrud, surgiendo exactamente del emplazamiento de la isla de Toshio. Son algún tipo de detonaciones, comentó TSHT. El ordenador las está interpretando como bombas pero no detectamos misiles. Y las detonaciones se dan solo en esa estrecha franja de longitud. Más perturbaciones sí, anunció el operador. Fuertes. Y proceden de numerosas fuentes, todas sobre el planeta. Esas detonaciones no son bombas, dijo Hillian frunciendo el ceño. Recuerdo haber visto diseños como este. Es el límite tectónico del planeta. Esas perturbaciones deben ser volcanes. Yo diría que es la manera con la que los nativos muestran su descontento. TSHT la miró con cara de estar absolutamente perpleja. La expresión de Hillian era pensativa, como si tuviera la mirada perdida en la distancia. Creo que empiezo a entender lo que está ocurriendo. Podemos agradecer a Kreideiki que las perturbaciones sí no afecten a los delfines, por ejemplo. Los delfines la miraban. Hillian sonreía y dio una palmadita a TSHT en el costado. No hay que preocuparse, Femfin. Es una larga historia y cuando tenga tiempo ya la contaré. Creo que el mayor efecto que todo esto provocará sobre nosotros serán los terremotos. Pronto empezaremos a notarlos. ¿Crees que podremos soportarlos a esta profundidad? La teniente Delfín frunció el ceño. La forma en que los humanos saltaban de una idea a otra era algo que escapaba a su comprensión. Creo que sí, Hillian. Es decir, en la medida en que esto permanezca estable, dijo señalando el acantilado marino que se divisaba desde una tronera del navío. Hillian miró la inmensa masa de rocas, a través de las grietas del destructor tenanio. Me había olvidado de eso. Será mejor que estemos atentos. Se volvió hacia el visorolo para contemplar el diseño de las perturbaciones. Vamos Ikai, urgió en silencio. Recoge a Toshio y a los demás y vuelve. Tengo que tomar una decisión de inmediato y tal vez llegues demasiado tarde. Pasaban los minutos. Varias veces el agua pareció temblar mientras un ruido sordo recorría el fondo marino. Hillian contempló la esfera azul de Kitrup. Una serie de puntos amarillos se desplazaba gradualmente hacia el norte, como si se abriera una herida en el costado del planeta. Finalmente los puntos luminosos acabaron por confundirse con un grupo de pequeñas islas del cuadrante nordeste. Ahí es donde está Tom, recordó. De repente, el operador de comunicaciones se agitó en su puesto. Capitán, estoy recibiendo una transmisión. Y es en anglico. 103. Tom Murley. Tom tenía problemas para sujetar el micrófono. Había sido diseñado para manos alien.
Se pasó la lengua por los labios resecos. No tuvo tiempo de repetir su mensaje. Pronto tendría compañía. Accionó el botón de transmisión. Kreideiki. Articuló con cuidado. Escucha atentamente. Regístralo y repíteselo a Hillian. Ella lo interpretará. Sabía que en aquellos momentos todas las naves del espacio cercano le estaban escuchando. Y con toda seguridad, un buen número de ellas se dirigía hacia donde él se encontraba. Si formulaba sus nuevas mentiras adecuadamente, podría conseguir que llegaran más. El cable directo que me conecta con la nave se ha roto, dijo. Y 100 kilómetros es mucha distancia para transmitir un mensaje, así que voy a probar este nuevo codificador. Espero que no se haya estropeado a consecuencia de la batalla. Eso último era un entramado de fantasías para el consumo de los galácticos. Y ahora venía el mensaje auténtico. Oculto en el contexto, tenía que comunicar al Streaker lo que sabía. Gil. Nuestro huevo ha roto ya la cáscara, cariño. Y de él ha salido todo un zoológico. Un zoológico de fieros bichitos. Pero he encontrado solo una muestra mojada de lo que queríamos comprar. He oído decir que aún está en venta, en las estanterías de arriba. Aunque esos son solo rumores. Tú y Chase tendréis que decidir. ¿Recuerdas cuando el viejo Jaque Demua nos llevó con él en esa misión de la biblioteca central de Tanit? ¿Recuerdas lo que dijo sobre los presentimientos? Habla con Kreideiki. La decisión es suya, pero algo visceral me dice que hay que seguir el consejo de Jaque. Notó que se le formaba un nudo en la garganta. Tenía que cortar. No tenía sentido dar a los Edge más facilidades para localizarlo. Gil, tosió. Yo ahora estoy fuera de juego. Lleva a Herbia y el resto de los datos al consejo. Y también a esos avos. Tengo que creer que todo esto ha merecido la pena. Cuando veas al viejo Jaque, brindada mi salud, dijo cerrando los ojos y agarrándose al micrófono. Quería decir algo más pero se dio cuenta de que resultaba cada vez menos ambiguo. No podía permitir que los ordenadores de lenguaje de los galácticos adivinaran de qué estaba hablando. Se despidió en un idioma apropiado para tales cosas. Pasan pétalos flotando por las manos de mi amada cuando ella piensa en mí. La onda siguió silbando hasta que decidió cortar el circuito. Se puso en pie y sacó la radio fuera. Acercándose con cautela a la orilla de un agujero en las hierbas, dejó caer el aparato en él. Permaneció inmóvil, junto al agujero, mirando las nubes bajas que pasaban, oscuras y densas, cargadas de lluvia. Iban a llegar en cualquier momento. Tenía las armas en el cinturón, su tubo de respirar y una cantimplora llena. Estaba listo para recibirlos. Y así estuvo, observando y esperando, cuando el humeante volcán del horizonte empezó a gruñir, a toser y a llenar el cielo de fuegos de artificio. El puente era un borrón. Hillian tenía los ojos inundados, pero al parpadear las lágrimas no los abandonaban. Sus ojos se aferraban a ellas como si fueran algo precioso. Tenemos que responder, dijo TSHT con suavidad. Hillian movió la cabeza. Quería decir no pero le fue imposible articular la palabra. Telepáticamente, sentía la simpatía de los que estaban junto a ella. ¿Por qué debo entristecerme? Se preguntó, si todavía puedo sentirle. Todavía está vivo. ¿Por qué debo entristecerme? Notó ruidos de movimiento de un fin que se acercaba para informar a TSHT sin querer molestarla. Hillian cerró los párpados, que le ardían, y por fin fluyeron las lágrimas como pequeños senderos sobre sus mejillas. No podía secárselas debido a la máscara. Cuando abrió los ojos, su visión se había aclarado. He oído eso, Wataseti. ¿A dónde se dirige Takata Jim? Hacia las flotillas galácticas, capitán, aunque las flotas parecen estar en pleno caos, con la confusión del estallido sí. Se están atacando unas a otras justo encima de donde se encuentra el señor Orley. Vamos a esperar un poco más, dijo Hillian. Pasa a la situación amarilla y manténme informada. El personal que estaba libre de servicio fue llamado a sus puestos. Suez y Danita informaron de que los motores estaban preparados. La última oportunidad, Ikai, pensó Hillian. ¿Vienes? Hillian. Gritó Lukika, señalando con el brazo del arnés una de las troneras. El acantilado. Hillian miró hacia donde el piloto le indicaba. La masa de rocas temblaba.
En la pared que estaba sobre el estreaker empezaban a formarse grietas. Todos a sus puestos. Ordenó Gillian. TSHT, sácanos de aquí. 104. Galácticos. Kulkuyabra se inclinó ante la Sorokrat. Has descifrado la emisión humana. Le espetó. El macizo pila se inclinó de nuevo y retrocedió un poco. No del todo, madre de la flota. El humano se expresaba en esas dos lenguas llamadas ánglico y ternario. Naturalmente tenemos programas de traducción para ambas, pero son tan caóticas y contextuales, a diferencia de cualquier lenguaje civilizado. Así pues, no has conseguido nada. El bibliotecario se sobresaltó cuando Kratz hizo la pregunta, mostrando su desagrado. Señora, pensamos que la última parte de su mensaje, en lenguaje delfiniano, puede ser la más importante. Quizás sea una orden a sus pupilos, o... El bibliotecario se interrumpió y retrocedió hasta su puesto a tiempo de evitar que una ciruela de brezo le alcanzara por centímetros. Hipótesis. Conjeturas. Rugió Kratz. Hasta los Tandú hierven de excitación y están mandando expediciones al lugar de donde procedían los mensajes. Y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? Miró a su alrededor. La tripulación evitó encontrarse con sus ojos. ¿Tiene alguien una hipótesis para explicar ese ataque sí que sufrimos hace poco y que ha desorientado a todos los sofontes del sistema? ¿Era eso, también, un pasatiempo de los terrestres? ¿Y los volcanes que llenan de parásitos nuestros instrumentos, son también una treta? La tripulación intentó parecer a un tiempo ocupada en sus tareas y atenía a las palabras de Kratz. Nadie quería enfrentarse a la ira de la madre de la flota. De la oficina de detección llegó un guerrero Paya. Señora, anunció. Debido a los volcanes no lo habíamos notado antes, pero ha despegado una nave de la superficie del planeta. Kratz se llenó de alegría. Eso era lo que había estado esperando. Aunque envió algunas naves al lugar de las emisiones, había mantenido reunido al grueso de sus fuerzas. Dispersiones. Todo fueron dispersiones. Las emisiones de radio, los ataques sí, e incluso los volcanes. Una parte de ella sentía curiosidad por saber cómo se las habían arreglado los humanos para provocar los dos últimos fenómenos, pero eso se sabría cuando los terrestres y sus pupilos fueran capturados e interrogados. Los terrestres han esperado hasta que la mayor parte de la batalla se desarrollase cerca del planeta, murmuró. Y ahora intentan escapar. Ahora debemos, Kulkuyabra se le acercó y le hizo una reverencia. Señora, he investigado a fondo en la biblioteca y creo que ya conozco el origen del ataque CID. Los ojos del pila se desorbitaron cuando Kratz lo apuñaló en el abdomen con el espolón nupcial para matarlo. Kratz se puso en pie, y levantando el cadáver del bibliotecario lo arrojó contra la pared. Permaneció sobre el cuerpo inhalando profundamente los efluvios de la muerte. Aquel asesinato no le causaría problemas. En realidad, el idiota pila la había interrumpido. Nadie podría negar que ella estaba en su pleno derecho de matarle. Contrajo su espolón. Había estado bien. No como si se hubiera apareado con un macho de su raza, que podía defenderse, pero había estado bien. Dime algo más acerca de esa nave terrestre, le susurró al Paya. Señora, esperó unos cuantos segundos antes de empezar a hablar y ella lo notó. No es su nave principal, al parecer es una patrullera. Un emisario, asintió ella. Me pregunto por qué no intentarán llegar a un acuerdo de rendición en vez de eso. Mueve la flota para interceptar a esa patrullera. Debemos actuar antes de que los Tandú se den cuenta. Y que nos escolten por detrás nuestros nuevos aliados tenanios. Quiero que comprendan que son los menos importantes en esta empresa. Señora, los tenanios han empezado a prepararse para abandonarnos. Parecen estar deseosos de unirse al caos de la superficie del planeta. Que se marchen, gruñó Kratz. Ahora ya estamos en igualdad de condiciones con los Tandú. Y los tenanios están prácticamente acabados. Que se vayan. Y entonces nos dispondremos a seguir a la patrullera. Volvió a sentarse sobre su cojín de bletú y murmuró para sí. Pronto. Muy pronto. Los amos pedían demasiado. ¿Cómo podían esperar un informe concreto del aceptador cuando estaban ocurriendo tantas cosas? Era maravilloso. Todo sucedía al mismo tiempo.
pequeñas escaramuzas sobre la superficie del planeta, volcanes en erupción, y el gran rugido psíquico que había manado del propio planeta hacía solo unos momentos. La cólera todavía bullía y espumeaba. ¿Por qué estaban tan poco interesados los amos en un fenómeno tan singular como lo eran las ondas psi que emergían desde el subsuelo del planeta? El aceptador podría haberles contado muchas cosas sobre aquello, pero ellos solo querían que permaneciera en silencio. Los distraía y les hacía sentirse más vulnerables. El aceptador lo presenciaba todo con arrobamiento, hasta que llegó de nuevo el castigo. Los amos le aplicaron un látigo mural. Sus piernas se arquearon ante la desagradable sensación que corrió a través de su cerebro. ¿Modificaría el castigo su comportamiento esta vez? Se preguntó el aceptador. Decidió ignorar el dolor. Dejémosles que griten. El aceptador estaba cautivado por las encolerizadas voces que procedían de abajo y escuchaba con toda su atención. 105. El esquife. ¿Qué demonios? Denier rodó fuera de la plataforma seca para caer en el agua que estaba debajo. Sao daba gritos, confundido, cuando la pequeña nave empezó a oscilar. Entonces, al movimiento físico se unió una oleada de molestia psíquica que empezó a llenar sus cabezas. Denier escupió el agua que había tragado y se agarró a la barandilla. Quería taparse los oídos. Otra vez no, gimió. Intentó poner en práctica las técnicas que Toshio le había enseñado, concentrarse en los latidos de su corazón para apartar de su cerebro los triturantes parásitos. «Son ellos», gritó Saot, pero ella apenas pudo oírlo. El fin pulsó el botón de la escotilla con el hocico y nadó por el pasillo. Entró en la pequeña sala de mando. Kreideiki. Empezó a decir, olvidándose por un momento de que el capitán no podía entenderle. «Son ellos. Las voces de las profundidades». Kreideiki le miró, y Saot se dio cuenta de que el capitán ya lo sabía. De hecho, apenas parecía sorprendido. Kreideiki entonó una suave melodía de aceptación. Tenía un aspecto feliz. «Estoy detectando neutrinos y flujos anti-G», anunció Kepiru desde el puesto del piloto. «Es una pequeña nave que despega». «Seguro que es Takata Jim», asintió Ikai. «Espero que Hillian se haya ocupado de él». Continuaron avanzando bajo el agua en dirección este. Media hora más tarde, Kepiru gritó de nuevo. «Más anti-G. Una nave grande. Está despegando en el sudoeste». Las aletas de Kreideiki golpearon contra la superficie del agua. «Subid, subid. Subid y mirad. Mirad». «Subamos», dijo Ikai a Kepiru asintiendo con la cabeza. El esquife llegó a la superficie. El agua se deslizaba por las troneras. Se reunieron junto a un ojo de buey que daba al sur y vieron cómo surgía del horizonte un gran objeto de forma afilada y cómo se elevaba en el cielo ganando gradualmente velocidad. Lo vieron volar hacia el sur, cruzar la barrera del sonido, para desaparecer al fin entre las altas nubes. Estuvieron observando hasta que la estela dejada por el Streaker empezó a desvanecerse y a deformarse debido a los vientos contrarios de Kitrup.